Le dije, bueno, coincidimos en una frase, ¿no? En un concepto que quizá parecerá un poco rimbombante, pero que es que la música de cine no existe. ¿Qué nos dirías, Pascal? Que ya es verdad, que ya está, pues hemos acabado. No, es un poco... Al micro. Al micro. ¿Está encendido? Está encendido. Tengo que acercar. Acércate, sí. Es un poco medio chiste, pero es verdad. En el fondo, bueno, todo lo que voy a decir hoy es opinión personal, no represento a nadie. La música de cine no existe como género particular, ¿no? Es música aplicada a audiovisual o a visual o lo que queréis. Pero música de cine no se puede definir de una manera específica. Cualquier música aplicada a cualquier imagen es música de cine. Entonces no hay una manera única de hacer música de cine. Hay millones según las personas, según las películas y todo esto. Entonces, para ser un poco más preciso, lo que nos interesa es la música. Somos músicos, en general músicos para conciertos, y aplicamos nuestra música a las películas, al audiovisual. ¿Qué es específico del cine? La música para audiovisual, para cine, decimos para cine para simplificar. Hay dos o tres cosas específicas. Por ejemplo, la sincronización con la imagen. Esto es algo que en el concierto no existe. Segundo, es una música de soporte. ¿Entendéis? Que el soporte. En el cine podemos hacer un concierto de arpa con orquesta, con 8 percusionistas. En la realidad es un poco más complicado. Se puede, pero es un poco más complicado. Esto es muy específico del cine, que podemos jugar con elementos sonoros, musicales, de una manera que no se puede hacer en la realidad. Esto sí que es específico del audiovisual, del cine. Más cosas específicas, un poco... es que es muy complicado, que en realidad absolutamente todo es posible en una banda sonora. Y según lo vemos, tenemos una cultura nosotros que es un poco europea y americana del cine. Pero, por ejemplo, el cine en los países árabes o en India o en Japón no tiene nada que ver la música con nuestra manera de funcionar. Entonces es una apertura enorme, una posibilidad enorme dentro de algo que no se puede clasificar. Es muy complejo analizar esto. Lo único específico es un poco lo que he dicho antes, ¿no? La sincro, que puede ser algo muy preciso en algunos dibujos animados o no, que es muy específico. Y también la tercera cosa que me olvidaba es que es una música acusmática. No sé si conocéis la palabra acusmática, que viene de Pitágoras, que entonces no se ve de dónde se fabrica el sonido. Sabéis que Pitágoras ponía una cortina para que los alumnos oigan el mensaje, pero que no se distraigan con la persona, ¿no? Entonces en el cine también la música es un poco esto. No se ve la gente que fabrica la música, no como en un concierto donde veo el cielo, pero no sé qué, el arpa. En el cine no. Entonces permite unas posibilidades enormes que no existen en el concierto, en la música en vivo. Es un poco lo que podría ser específico a la música aplicada a la imagen. Yo creo que, y después entraremos más en estructuras y todo esto. ¿He contestado? Sí. Lo siento, debo decir que no existe, pero es verdad. Es complejo, que es cómo es la relación con los directores. Sí. Primero cómo es, después cómo te gustaría que fuera y después cómo les aconsejas que tendría que ser. Vamos directamente a los temas complicados. A ver, la relación con el director es siempre algo muy complejo, que es más de la orden de la psicología que de la música, más de psicología que de la música.
Hay también, cada experiencia es una experiencia particular, ¿no? Cada película, incluso con el mismo equipo, con el mismo director, cada película es una aventura diferente, lo que es un poco lo bonito y lo divertido y lo interesante de hacer música para el cine o la televisión, ¿no? Que las experiencias cambian todo el tiempo, ¿no? Es un poco una aventura cada vez. Entonces, yo como soy un poco mayorcito ya, he vivido épocas diferentes. Una época cuando empecé a hacer música para cine o para televisión, bueno, televisión no, pero para cine, donde no había medios digitales para hacer maquetas, donde no había la inmediatez que tenemos ahora para todo. La responsabilidad del compositor era de componer la música. Os parece evidente, pero era un poco así. Entonces, en general, los directores confiaban en un compositor y dejaban un poco componer, ¿no? Hablando de conceptos, de ideas de la película, de lo que pensaban, y te dejaban componer. Y tú presentabas o no con tu piano, voy a hacer esto van a ser cuerdas, van a ser... Los directores te decían que sí o que no, pues no tenían ni idea, vos, que tampoco podías demostrar nada. Bueno, algunos, los más famosos, podían hacer maquetas, pero con instrumentos de verdad, pero en general era así, y te dejaban componer de una manera mucho más libre. Con la evolución que hemos tenido del digital y de todo esto, ahora cambia mucho, porque lo que quieren escuchar los directores son maquetas que se parecen lo más posible a lo que va a ser. Y es muy complicado, entramos en un terreno muy complicado, porque parece que es, pero no es, ¿no? Es como, ya sabéis todos que las maquetas suenan cada vez mejor, pero no es un instrumento de verdad, le falta un poco de vida. Y cuando se presenta a un director, hay que poner como, cuidado, esto es así, pero va a tener, no sé qué, te dicen que sí, pero no lo entienden, la verdad es que no lo saben, incluso algunos músicos no lo saben, así que es muy complicado. Y es cuando ves los directores que van a una grabación de verdad con orquesta y todo esto, que se dan cuenta de repente de la vida, del sonido, de todo lo que es gente tocando y no una máquina que está muy bien, pero que no lo da todo. Entonces, es muy complicado esta inmediatez, porque ahora te pueden pedir perfectamente un tema sinfónico para mañana. A mí me ha pasado componer un tema de 5 minutos sinfónico y todo esto, y me dicen, bueno, bien, pero para mañana no podías hacer otro. Yo sí, puedo hacer otro, no hay problema, puedo trabajar 24 horas por día, pero esta cosa que además se acelera poco a poco y cada vez nos piden más cosas tremendas, yo creo que no se dan cuenta muy bien de lo que hacemos, ¿no? Entonces es muy complicado en la relación con el director con esto. Pero aparte de esto, es que no hay una ley única con los directores, que cada cosa hay que intentar, yo creo que como músico hay que intentar entender, percibir lo que te quieren explicar. Un ejemplo, por ejemplo, tengo varios, pero uno que me concierne de cerca, con Víctor Erice, me dijo, cuando hicimos El Sol de Brillo, me dijo, quiero una música moderna. Así, quiero una música moderna. Entonces yo en mi repertorio de música moderna, Stockhausen, Ligeti, Berlioz, no sé qué, y empecé a componer cosas un poco en este estilo, le enseñé con el piano y me dijo, no, para nada, es esto. Es moderna, para él en este momento moderna era Michael Nyman, era Philip Glass, este tipo de música. Entonces ya veis que con una palabra nos podemos equivocar totalmente de concepto, vamos. Entonces pasa todo el tiempo cuando un director te pide una música nostálgica, ¿para ti qué es? No, esto es demasiado triste, esto es demasiado... el cursor del valor de los términos no tiene exactitud, ¿no? Es muy complicado, es muy complicado. Entonces, yo creo que lo ideal, para mí, en mi experiencia, lo ideal es que te quiten los tentracks, para empezar, o a menos que sea un trabajo rápido, de ganar dinero rápido,
un trabajo un poco más funcional. Bueno, pues así ponme 10 tracks, ¿quieres esto? Esto lo hago por dinero, por ejemplo, seamos sinceros. Pero en trabajos más interesantes, que te quitan los 10 tracks, porque esto es un horror, Y llevo años explicando a los directores que cuando habéis visto 100 veces una secuencia con esta música, la tenéis pegado. Hay un fenómeno de alquimia que no se lo pueden quitar de encima, es imposible. Sí, entonces, por lo menos nos olvidemos de los 10 tracks. O si no, de una manera muy, muy lejana, ¿no? Algo por aquí, pero de lejos. Pero cuando está montado, estructurado, montado con la música, lo único que os queda es hacer algo parecido, sincronizado de la misma manera, y es un horror. Para un músico que tiene un poco de creatividad, no es lo más apasionante del mundo hacer esto. Entonces, esto es una... Y después yo intento siempre, no lo consigo siempre, proponer algo diferente, algo, aunque me dicen, no, algo para aquí. Entonces, intento abrir la puerta, dice, bueno, déjame pensar un poco, te propongo algo, funciona bien o no, pero déjame intentarlo. La cosa del cine se ha vuelto tan complicado, es tan difícil, tanta presión que es duro, ¿no? O sea, se ha vuelto muy duro, voy a saber unos cuantos. Pero lo que pasa es que el hecho de trabajar con limitaciones, como es el cine, es una forma de limitación, de trabajar para un proyecto común, ¿no? Donde hay un director, un montador, un productor y mucha gente que opina sobre la música. Y ya sabéis que en el cine todo el mundo opina un poco de todo, pero en la música todo el mundo opina, seguramente en esto. Entonces, está bien también tener esta limitación para descubrir otros caminos. Es decir, vale, pues, es como este escritor que había quitado una letra para escribir, había quitado la E para escribir Entonces, a ver ¿qué soy capaz de hacer con estas limitaciones? Y esto habrá caminos que nunca hubierais pensado a ver antes. Hay que trabajar con lo que hay y hay que divertirse, hay que jugar y tomárselo en serio, pero sin ser demasiado serio, ¿no? Un poco así. Es un juego, es divertido, hay que vivirlo como una experiencia personal, un camino, como decían, ¿no? Lo importante es el camino, el resultado, ya dónde vamos no sabemos, pero la aventura del camino es lo más apasionante de descubrir cosas y esto. Volviendo un poco a esto, yo creo que es muy importante y quizás ahora más que nunca que los que vais a trabajar en esto siempre seáis creativos y positivos, no solo un depósito de quiero que hagas esto y que hagas esto, vale, pero voy a hacer, pero quizás primero voy a intentar proponerte algo un poco diferente, a ver un poco. Para aguantar años en este oficio hay que tener una parte creativa, porque si no es insoportable, ¿no? Si es solo todo el tiempo presión y cosas que hacéis que no tenéis una satisfacción personal, pues es inaguantable. Hay mucha gente que no lo soporta, ¿no? Es frustrante, ¿no? A eso que decías antes, los directores, la mayoría no saben música y no tienen por qué saber música, aunque estaría bien que tuvieran unas nociones, no del código musical, sino de cultura musical, de ciertos conocimientos. Entonces, iba por el tema de cómo traducir, ¿no? Porque yo ahora estoy haciendo una película y el director es una película, todo tiene que ser muy pequeño, ¿no? Y yo pensaba, pues, en un piano, un cello y un violín. Y además en mis sueños húmedos pues pensaba hacer música de cámara con cierta gracia, ¿no? Y él vino a mi casa y me dijo, es que Marc, los violines y los violonchelos son tristes, yo no quiero nada triste en mi película. Entonces, bueno, primero pues por dentro te piensas, coño, pero después lo que tienes que hacer siempre, ¿no? Traducir, ¿qué quiere decir este director con triste, ¿no? Seguramente
quiere decir melancólico, ¿no? ¿Y por qué no quiere melancolía? Porque quiere algo más seco, quizá. En fin, ¿cómo ves si se puede aprender? Porque esto en la música, la composición de cine, pero también la dirección orquestal, al final es un tema 70% casi de empatía y de psicología, y un 30%, que no significa que sea poco porque sea un 30, tiene que ser un buen 30, pero de técnica, ¿no? También. Entonces, ¿cómo abordas tú esa relación de empatía con el director o con el productor, y cómo traduces, o sea, si tienes consejos para ellos sobre cómo traducir lo que quieren para la película? Porque os habrá pasado muchas veces, ¿no? Haciendo cortos o películas que da igual quién seas, o sea, vas probando y no les gusta esto, pruebas otra cosa, y es porque no estás traduciendo bien lo que te transmite. ¿Hay alguna forma de entender o de ir rápido un poco a lo que quieren? Bueno, yo creo que en esto tenemos los compositores una gran responsabilidad de no hacer el camino hacia los directores y de no tener una parte de nuestro tiempo dedicado a enseñarle cómo funciona nuestro oficio, porque no tienen ni idea, ¿no? Está claro que no. Entonces, y ya entre músicos es a veces difícil de entenderse, entonces con gente ajena a la materia, pues es más complicado. Volviendo a lo que hizo antes, ahora tenemos un método que es fácil para enseñar, que son las maquetas, que cada vez están bien, pero con sus limitaciones. Claro que la vida, la emoción no es siempre propio de unas maquetas electrónicas, aunque cada vez más nos acercamos. Es una idea posible. Después yo creo que hay que descifrar lo que está en la cabeza del director, es lo más complicado. Yo creo que una gran parte del trabajo del músico no es escribir música, esto es lo más fácil para nosotros, es descubrir lo que hay dentro del cerebro de esta persona y traducirlo. Traducirlo es, yo creo que en parte intuitivo, una gran parte intuitiva, y después hablar un poco y probar cosas muy alejanas a lo que puede hacer la música, a ver si por ahí puede ir, o hay una pista o algo así. Pero otra vez vuelvo a lo mismo, si han visto la secuencia con una música referente y la tienen pegada, es muy difícil despegarlo. Hay un fenómeno de que la música se pega a una escena y adiós, que no hay que quitarlo. Entonces, en este caso, pues hay que intentar un poco abrir lo que se pueda, pero es muy difícil. Lo apasionante es esto, que la renovación. Yo el día que hacer esto me parece una cosa funcionaria de hacer kilómetros de música para la imagen, lo dejo. Prefiero hacer otras cosas. No es interesante. No puede ser solo un oficio para vivir. Esto puede ser un oficio para vivir unos años, pero en momentos yo no podía dormir así, entonces no sé. Yo llevo ya casi 40 años, 35 años en este oficio. La primera película la hice en 83, y he hecho como 120 referencias en cine documental. No quiero decir que son todas buenas, pero tengo muchas porque tengo muchos años, pero es una experiencia que todavía me interesa un poco menos que antes, seguramente, pero que es interesante, que todavía hay vías muy apasionantes de trabajo en la música audiovisual. Las últimas es la mezcla del instrumental con el electrónico. Es un trabajo apasionante. El electrónico no como reproductor o copiador de instrumentos, pero como fundamentalmente integrado en el sonido instrumental. Esto es un camino que todavía hay muchas cosas que hacer, ¿no? Y por ejemplo, esto me apasiona, si lo puedo, últimamente lo uso mucho, intento desarrollar un poco, hay un terreno un poco nuevo para mí.
moda, ¿no? Tienes colegas que te bombardean que ha salido esta, que ha salido la otra. Claro, lo que pasa es que, hostia, te sientes mal, dices, tengo que estar a la moda. Te haces con esa librería y claro, por más que modifiques cosas, vas a sonar parecido a muchos, pero es la del momento, o yo qué sé, un loop, unas percusiones, ¿no? Ahí épicas, las compras son la hostia y tú estás ahí en tu estudio pensando que, mira, ahora sí suena bien, y después escuchas cosas y dices, o sea, ya no estoy hablando de Omnisphere o de cosas de estas, que sí es verdad que se pueden, pues hay 1000 patches, 1000 historias, sino hablo de cada vez hay más librerías muy buenas, pero que claro, que todos tenemos acceso a comprarlas. Entonces, ¿qué nos dirías, o sea, cómo podemos ser tecnológicos, porque lo tenemos que ser para presentar las maquetas, y a la vez mantener ese sabor personal que encontramos cuando nos sentamos al piano? Es un tema interesante. Es que estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? Y a mí me ha pasado, no tanto ahora, pero antes, de no poner un sonido, no poner un sonido de violín en la maqueta porque el sonido era feo y no era muy vivo, y estaba pensando, si el director escucha esto, va a decir que no lo pongo. Entonces la tecnología te conduce a un camino u otro y es horrible, ¿no? Es que tenemos que volver a tener el control. Por suerte la tecnología avanza también y mejora un poco, pero siempre hay una parte humana que yo creo que no se quitará nunca. Hay que pensar que todo esto son instrumentos, son medios de trabajo, no son ellos que componen, no son ellos que tienen, no son los programas ni los samples de todo esto, que uso mucho como todos, pero ellos no tienen el control del momento lo tengo yo hasta que no pueda más. Porque hay, como decías tú, hay directores que te dicen que los chelos son tristes, otros que no les gusta la trompeta, otros que no les gusta el corno inglés, que no saben muy bien lo que es, pero no les gusta, porque sí, no. Y a veces aciertan el instrumento, que no está mal. Sí, es verdad, esto es todo verdad. Se ha dado el caso. Sí, un caso, sí. Este violín no me gusta, sí, quiere decir la trompeta, ¿no? Vale, te lo quito. Pero bueno, es normal, no pueden tener un control de todo. Y otra vez vuelvo a decir que los compositores hemos sido muy malos en esto de no acercarnos a los directores y explicar cómo funcionamos. Es necesario, yo creo que es una cosa muy importante ahora, que haya más comunicación entre los sectores de las películas, que no sea solo la película y el músico, ¿no? Hombre, es la parte del cine que menos controlan, menos algunos directores de información, pero en general es una parte que no controlan muy bien, es una parte donde no saben la capacidad que tiene la música, o les da mucho miedo el nivel emocional de decir, el control que podemos tener, y lo tenemos, los músicos sabemos que lo tenemos, sabemos emocionar de una manera bastante fácil, es una cosa que controlamos. Entonces, y muchas veces los directores tienen miedo a esto porque no lo controlan. Y la música les invade y dicen, no, calma. Pero bueno, esto yo creo que es una cuestión de explicarse, de entenderse, de mostrar lo que sabemos hacer, cómo lo podemos hacer, hasta qué nivel podemos llegar. La música es absolutamente infinita para esto. Hombre, hay una tendencia que es últimamente en muchas películas que es casi nada de música, un sonido así, bueno, ¿por qué no? A mí me ha pasado en algunas películas de ver el montaje de la película entera, o sea, la sesión en un pase, y decir al director, ¿para qué quieres poner música? Si esto muy así, está genial así sin música, ¿para qué quieres poner música? Bueno, sí, es mi trabajo, tengo que defenderlo, pero a veces es volver a pensar que la música en el audiovisual, la música para un proyecto común, no es un concierto,
es muy importante buscar su sitio, su manera de funcionar, su manera de dialogar con el resto y no querer que la música esté a tutiplén todo el tiempo. Hay que buscar crear los silencios si hace falta, dar de energía cuando es necesario, pero siempre pensando en la película, en el proyecto y no en su música. La música es una parte, digamos. Y yo en esto he cambiado mucho con los años. Cuando era más joven era más definido en esto, que componía un bloque para una secuencia y nadie me lo iba a mover. No, este bloque va aquí y punto. Y con los años he aprendido a probar. Con algunos directores, pues, vamos aquí, ¿qué pasa? Vamos a probar. Y me di cuenta que a veces, no siempre, pero a veces provocaba algo que yo ni siquiera hubiera pensado, imaginado. Y algo muy interesante a veces, ¿no? de salir un poco de tu camino cerebral y te proponga otra cosa. Entonces, tiene que ser fluido entre el director y tú. A veces no es posible, a veces hay gente que es muy así, quiero esto. Entonces, yo esto lo llamo artesanía. Quiero un zapato rojo que me diga, no sé qué, te hago el mismo igual. O con yo pinto un poco de rojo y de negro para que sea un poco diferente. Pero es la parte menos interesante de la actividad. Yo necesito sentirme participativo, activo en el proceso creativo, si no, repito, que entré en el cine por casualidad absoluta y no quería hacer esto, porque era un amigo de una amiga que hacía una película, su primera película, y buscaba un músico y ayudé a alguien a hacer la música y pensando ya se acabó. Y después me llevaron para otra y pensó lo mismo. Y ahí sigo trabajando contra mi voluntad. Sí. Contra mi voluntad haciendo cine. Incluso me molesta cuando hace poco estrené una obra para la Orquesta Sinfónica del País Vasco, un encargo de ellos, y era una obra sinfónica. Me presentaban como muy conocido por sus películas. Es que no me digas esto, no me interesa. Muy conocido por su música así, pero del cine no, déjame en paz. Pues es así, son casualidades de la vida y he aprendido mucho. Yo creo que la experiencia del cine me ha servido mucho para seguir componiendo en cosas instrumentales y al revés, ¿no? También la cultura musical clásica que podemos tener, bueno, más que clásica, que yo he probado un poco de todo antes de darme cuenta que lo que me interesaba, y pues nutre también la música de cine. La música de cine tiene la capacidad también de poder, algún día se hizo un tema de música japonesa y la mañana siguiente un cuarto de cuerdas clásico y al día siguiente una cosa electrónica. Es fantástico. A mí todo lo que es sonido musical me interesa, incluso el reggaetón, ¿no? Si hace falta. Y mi hijo es muy rey de reggaetón, le ayudo a mezclar y aprendo cosas todavía. No es la música que me atrae, pero me aprende cosas de programación y todo esto. Es una curiosidad que hay que tener. Es muy importante, yo creo que para trabajar en el audiovisual, bueno, la música en general, pero en el audiovisual es muy importante la curiosidad. Tener un poco este espíritu de aventurero, no quedarse apalancado con tipo, ya he entrado en el mundo del cine. Hay que ser muy aventurero, un poco curiosidad, ¿qué pasa aquí? Incluso lo que hay cosas que al principio no me gustaban y he aprendido. Bueno, cuando en el clásico, por ejemplo, Richard Strauss, me ha costado 20 años a entender su música. Al principio, ¿qué es esto? Tantas notas, tantas partes, no entendía ni nada. Y con el tiempo, intentando otra vez, ¿no? Voy a intentar otra vez. He empezado a percibir cosas, pues con la música del audiovisual pasa lo mismo. Hay cosas que al principio no me gustaban, ¿no? Yo he dicho antes de Michael Nyman, pero también de Hans Zimmer, de toda la parte de sonido, su design mezclado con música. Al principio me aburría un montón y poco a poco hay cosas que pues hay caminos interesantes que puedo hacer míos un poquito, ¿no? Que puedo usar en mi desarrollo personal.
mí la gente joven es miel, o sea, tiene un don brutal que es esa frescura que aún no se ha corrompido. Es decir, para mí, en la vida y en la música de cine en general, mantener vivo a ese niño, vivo y además vivito y coleando, es decir, muy activo, es genial. Y cuando la última charla, me acuerdo que di la SMUC, había músicos jóvenes que me preguntaban consejos y bueno, le chafé un poco la charla al profesor, ¿no? Porque me llamaba precisamente para dar consejos y yo digo, bueno, el primer consejo es que no escuchéis, o sea, podéis escuchar lo que digo, pero no me escuchéis porque precisamente cuando alguien con cierta experiencia te dice cosas, te está cortando caminos al momento, te está cortando sin quererlo posibilidades. Yo creo que la gente joven tiene un poder muy fuerte que es la ingenuidad y ¿cómo es esa palabra? O sea, es como, yo es que soy muy futbolero, ¿no? Cuando dicen un Ansu Fati, ¿no? Pobre chaval, tiene 17 años y meterle esa presión, pero si él no sabe que tiene presión, si tiene aún no ha aprendido que es, no toda la prensa, toda la presión, o sea, es un don la juventud que aplicada al arte es extremadamente bello y productivo. Entonces yo os animaría un poco porque la gente más mayor te puede ennegrecer muy rápido, ¿no? Y todo lo que estamos diciendo es un mundo difícil y tal, pero sí, toda esa fuerza interior, ¿no? que tenemos y esas ganas de comernos el mundo, que estén ahí activas y proponer cosas musicalmente y aunque no salgan, seguir con ese niño interior, ¿no? Sí, es un mundo difícil, esto no lo vamos a negar, es un mundo difícil, pero nadie ha dicho que va a ser fácil tampoco, así que yo creo que hay que tener, y esto lo hablé también con músicos más jóvenes, hay que tener lo que llamo la llamada de la selva, ¿no? Es que el imperio deseo de hacer esto y la necesidad de hacerlo, porque si no es insoportable. Es totalmente insoportable. Hace falta una fuerza que viene de no sé muy bien dónde, pero que os lleva a decir quiero hacer esto, sea como sea. Vamos. Que si no, la tensión, la presión es demasiado dura, creo, para aguantar muchos años, entonces, un poco por ahí. A ti te llega una película de un niño que es mago, ¿no? Qué casualidad. O sea, claro, cuando me llegó este encargo, digo, ¿qué hago? Hago una propuesta, utilicé la celesta con los acordes menores paralelos, triunfazo. Te llega una película épica, un thriller o sea, el piano se ilumina el do mayor y el la menor y el la menor y el fa ahí y en mi cabeza viene digo, esto no puedes hacerlo. Haz el mismo, pero terminas haciendo el mismo o un tema épico, ¿no? Queremos un tema metalero, tal, lo he encontrado. El la menor y con el la en el bajo y el fa arriba y es la hostia. Bueno, es la hostia porque es el cliché. Si te sales de eso, tienes que ser tremendamente bueno para hacer algo que al director le recuerde lo mismo. Y eso difícilmente va a pasar, porque cuando estamos tan machacados por los mismos clichés, ¿no? A ver quién es el primero que hace una peli mainstream, ¿no? Con un tema de otro rollo. Y a veces sale gente y se lo inventa. Yo qué sé, sale Hans Zimmer, que precisamente aunque ha inventado mucho, no sería el máximo exponente de eso, pero te hace Interestelar, que bueno, sí hace los ostinati esos y tal, pero bueno, el juego que hace con el órgano, que tampoco se lo inventa él, pero sí que es muy original, ¿no? Y consigue pues crear un nuevo cliché, ¿no? Sí.